Hola, muy buenos días a todos. Perdón por la demora, tuve un pequeño inconveniente técnico. No obstante, bueno, nos encontramos acá dando inicio a lo que el año pasado comenzó como una cátedra libre y abierta denominada En un planeta asombroso. La idea era, en el marco de que vivimos y vivimos en este planeta, iniciamos una serie de charlas, ¿sí?, en donde el foco era el desarrollo de la vida como un elemento increíblemente asombroso en un planeta perdido, en un sistema solar remoto, en una galaxia cualquiera como la Vía Láctea, ¿no? En esta eh, primera filmina, si ustedes recuerdan, el año pasado, nosotros hicimos como una especie de como un ejemplo en el cual la vida necesita distintos tipos de ladrillos, o como si fuera un horno de pan, o si fuera una especie de eh, puente de piedra, donde cada ladrillo iba teniendo algún tipo de indicador que era asombroso y necesario para que se desarrolle la vida. ¿Okay? Particularmente hoy en la ULA, en este espacio que agradezco profundamente, poder dar esta serie de charlas, algunas las brindo yo, otras algunos invitados sumamente especiales. En el Día de la Tierra vamos a hablar hoy relacionado sobre el cambio climático, que si es mito o realidad, ¿sí? Esta charla no va a ser de una fuerte divulgación científica, sino simplemente una acumulación de datos, haciendo foco en un elemento que es extremadamente asombroso para que se desarrolle bien. Entonces, eh, esta foto a mí me parece alucinante. Ah, perdón, acá me están informando que no estoy compartiendo la pantalla, así que voy a proceder a compartirla. Esperen un segundo, a ver si está ahí. Ahora sí. Entonces, vuelvo rápidamente a la filmina anterior, mil disculpas, donde está ejemplificado en un gráfico muy escueto lo que son cada uno de los ladrillos que son importantes para la vida. El lugar que ocupamos dentro de la galaxia, la distancia del Sol, la importancia de Júpiter como un planeta, la actividad volcánica, el agua, el campo magnético, etcétera, etcétera. Y al final, tenemos la vida y nuestro planeta. Como yo les decía antes, esta foto a mí me parece extremadamente increíble, esta tomada de la estación espacial, en la cual se ve, es un amanecer, ¿no? Un amanecer, y donde se alcanza a apreciar en esa capa lo que es la atmósfera, que es extremadamente importante para el desarrollo de la vida. Si nosotros miramos la Tierra como eh, un planeta que ocupa el tercer lugar dentro del sistema solar, se encuentra una cierta distancia, que es una zona de habitabilidad, donde se producen una serie de acontecimientos para que pueda establecerse la vida. Ahora, la Tierra vista así desde el espacio parece una bola de tierra envuelta en un campo de gases, pero parece que estuviera estática, inerte, y sin embargo, en la historia completa de la evolución de la Tierra, ha habido enormes cambios, es extremadamente cambiante, solamente que en plazos muy largos de tiempo. Entonces, el tiempo, nosotros, así como los que somos un poco aficionados a la astronomía, medimos distancias, el tiempo, nosotros estamos acostumbrados a medirlo en años, ¿sí? El año es un elemento de tiempo en el cual una persona generalmente tiene una vida promedio de unos 70, 80 años. ¿Okay? Si nosotros vemos eso en función del tiempo, el tiempo de desarrollo desde la formación de la Tierra hace 4.6 millones de años, ¿sí? Millones de años, ha habido una serie, perdón, ha habido una serie de movimientos de distintas eras del precámbrico, el Cenozoico,
para llegar hasta la actualidad, donde nosotros estamos hoy compartiendo esta charla con esta tecnología en un espacio de pandemia. ¿Okay? Entonces, ha habido a lo largo de la historia de la Tierra grandes extinciones. Ha habido extinciones masivas, ha habido explosiones enormes de vida, ¿sí? En la cual nosotros podemos, por ejemplo, tiempo atrás yo observaba que se habían descubierto fósiles de ballenas en los Andes. Entonces, bueno, fósiles de ballenas, claro, porque en algún momento hubo algún movimiento de la Tierra en el cual eso hace que se levanten movimiento orogénico, ¿no?, de las montañas, corrimiento de océanos y demás. Bueno, esto que ustedes están viendo en pantalla es lo que en eras geológicas. No obstante, no quiero entrar más en detalle. Más adelante vamos a tener una charla relacionada exclusivamente sobre evolución geológica de la Tierra, que creo que es extremadamente importante para entender lo asombroso que es la vida en este planeta. Ahora también, nosotros tenemos un sistema climático con un ciclo hidrológico. Para nosotros es un ciclo bastante común, en el cual entre el mar, la atmósfera y el espacio hay una serie de acciones que una influye sobre la otra en el desarrollo. Bueno, hay precipitación, evaporación, condensación y vuelve a aparecer este ciclo que en funciones climáticas pueden ser de días, pueden estar en semanas, ¿sí? En algunos casos, algunos fenómenos pueden ser de meses, pero este ciclo que en algún momento lo vimos en el colegio, es importante porque ya empieza a aparecer la radiación terrestre del Sol hacia la Tierra, una cierta radiación que ingresa y una cierta radiación que nosotros reflejamos, y alguna que absorbemos. Esa energía, ese calor que nosotros absorbemos es imprescindible para el desarrollo de la vida. Ese manto de gases, ¿sí?, que nosotros lo definimos, nosotros los humanos tenemos la necesidad de ponerle nombre a todo y ir definiendo cosas para comunicarnos y entendernos, ¿sí? Pero nosotros tenemos la atmósfera, que está compuesta por vapor de agua, microparticulado y una serie de gases que durante miles de millones de años ha tenido ciertas evoluciones. Pero hoy nos encontramos que esta atmósfera tiene en su mayoría, en su componente primario, nitrógeno, oxígeno, que es el que nosotros respiramos, y en componentes menores otro tipo de gases, como dióxido de carbono, helio, metano, hidrógeno, criptón, argón, etcétera, etcétera. Esa mezcla de gases están en la atmósfera, en la cual esa capa ocupa el espacio hacia arriba atrapado por la fuerza de gravedad de la Tierra. Entonces tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Este gráfico a mí me gusta mucho, más allá que está escrito en portugués, porque indica más o menos el porcentaje en la troposfera, la cantidad de oxígeno, dióxido y nitrógeno, es donde se desarrollan las tormentas, donde vuelan los aviones, los globos aerostáticos, y ya cuando vamos hacia arriba, ya empieza a disminuir la temperatura y se empiezan a producir otros efectos. Entre la estratosfera y la troposfera hay una delgada capa, que es la famosa capa de ozono. Entonces, para llevarlo a un término más ameno, si las viejas pelotas de fútbol tenían una cámara, que es la Tierra, el cuero que recorre la cámara sería la atmósfera, y un poco la pintura, en función del espesor, sería la capa de ozono. ¿Sí? Así como tenemos el ciclo climático, también tenemos otro ciclo, el ciclo de carbono, que es un ciclo que es biogeoquímico. Eso significa que se genera y se modifica, pero en otros tiempos distintos a lo que nosotros podemos observar en una vida. ¿Okay? Entonces, el carbono existe en la Tierra, está en la atmósfera, como dióxido de carbono, como metano y otros componentes. En la hidrósfera está disuelto en agua, las burbujas, ¿no?, son dióxido de carbono. En la litósfera, no sé por qué no alcanzo a ver el mouse. A ver. Ahí está, hace ver el mouse ahí. ¿Sí? En la biosfera, en la hidrósfera, con forma de burbujas. ¿Sí? En la litósfera, en la Tierra, ¿sí?, en forma de rocas, depósitos de carbón.
en petróleo y gas que nosotros extraemos para hacer combustión y hacer funcionar industrias, automóviles, etc. Y la biosfera, ¿sí? Que están en los carbohidratos repartidos en la atmósfera. Y también se encuentra el carbono en la antropósfera. La antropósfera son las diferentes formas de objetos creados por nosotros, los humanos. La ropa que utilizo, el aparato donde yo estoy transmitiendo. Ahora, ese intercambio de carbono puede circular en horas, si yo hago una combustión de automóvil, en escasos minutos, yo produzco, quemo este, eh, petróleo, ¿sí? Y está yendo a la atmósfera. Ahora, lo puedo hacer en días o en meses. Por ejemplo, en la litósfera, en una acción de la erupción de un volcán, eso lleva a lo mejor muchos días, pero sale a la atmósfera. Y a su vez, en la precipitación de algunos del suelo del mar, de algunos componentes de carbono en forma de sal. Entonces, ese ciclo de carbono, que es extremadamente importante para la vida, puede surgir de manera rápida y se puede prolongar en meses, años o periodos geológicos. Si ustedes observan en este cuadro, al fondo, aquí en el extremo superior, en el inferior derecho, está un poco graficado la cantidad de carbono que está en nuestro planeta. Su mayor proporción está en el océano profundo, en forma de carbón, petróleo, gas, en la atmósfera. Fíjense en los bosques, ¿no? Pintado en verde, una proporción menor. Como hablé anteriormente, así el tiempo, no medir el tiempo en función del reloj, sino el tiempo como variación de variables como temperatura, lluvia y viento, pueden ser en días, pueden ser en semanas, en meses. De hecho, los pronósticos del clima, hay metodologías en la cual yo puedo tener mucha certeza en el cortísimo plazo. Ahora, si yo me voy a un plazo mayor, ya los modelos empiezan a fallar. Entonces, esas variaciones, ¿sí? están medidas en periodos cortos de tiempo. Ahora, el clima es el promedio de estas variables en función o en tiempos más largos, ¿sí? Nosotros se han observado, ya vamos a ver algunos gráficos, que ha habido en los últimos 150 años un aumento de temperatura de unos 0,6 grados, ¿sí? Y en la estratosfera de 0,5. ¿Es mucho o poco? Ya vamos a ver que es demasiado. No obstante, para nosotros un aumento de 0,5 en la temperatura parece insignificante, pero a nivel global es importantísimo. Ahora, si ese clima, ¿sí? se produce por un proceso de calentamiento en mucho tiempo, estamos hablando de cambio climático, ¿sí? Es cuando se altera el equilibrio energético entre la energía que entra y la energía que sale. Ese cambio, ahora lo vamos a ver, puede ser producido por efectos naturales, externos, fuera del sistema del planeta, internos, propios del planeta, o producidos por el hombre. Ahora, cuando ese cambio climático es extremo en mucho tiempo, ya estamos hablando de crisis climática, que es lo que se entiende que estamos empezando a vivir. Se entiende que ese proceso es, digamos, irreversible. Hay distintas teorías, hay distintos modelos y demás, pero hablar de crisis climática es cuando ya estamos muy avanzados en el proceso de calentamiento global. Vamos un poquito más allá. La atmósfera tiene un rol importante en el clima, ¿sí? Ya que a raíz de la atmósfera nosotros tenemos una temperatura planetaria promedio de 15 grados, que es una temperatura con sus vaivenes, en el cual permite que el agua se mantenga en el estado líquido. Asimismo, los océanos, hasta la altura de los 100 metros, también actúa como una especie de refrigerante en función de la cantidad de energía que ingresa, lo que soporta el planeta y es remitido hacia el espacio. Los océanos, ¿sí? La temperatura de la atmósfera, nosotros podemos ver en cambios rápidos. Rápidamente nosotros vemos, de un día para otro, mañana la temperatura será un promedio de 35 grados, 20 grados, 0 grados. Ahora, la temperatura de los océanos ya se va midiendo en años.
Otro rol importante es el agua en un proceso de congelamiento, que son los hielos. Puede haber hielos eh, terrestres o hielos marinos. Eso influye en que el rayo, digamos, la luz del sol que ingresa en todas las frecuencias de onda, refleja sobre la superficie del hielo y la refleja. Si nosotros disminuimos la cantidad de hielo, o se disminuye la cantidad de ese hielo, de ese manto blanco, se disminuye el albedo. El albedo es el porcentaje de luz que es reflejado. ¿Ok? La Antártida refleja el 97%, el 90%. Y el resto lo hace el 31%, las aguas continentales. Estos cambios, si las temperaturas en la atmósfera son rápidos, en el océano son en años, en los hielos se producen en milenios. ¿Okay? ¿Qué influencia esto tiene? Está relacionado también con la biosfera, que el plancton que consume el dióxido y lo transforma en oxígeno es imprescindible para la vida. El 80% del oxígeno que nosotros estamos respirando es producido por este plancton. Y el otro rol es el ciclo hidrológico, que influye en la temperatura, en el viento, con las cuestiones climáticas que a nosotros nos resulta mucho más, lo escuchamos con mayor naturalidad y casi todos los días. Nos levantamos o vemos, ¿cómo va a estar el clima? Bueno, temperatura, viento, presión atmosférica. Las causas de esta variabilidad climática, como les dije brevemente anteriormente, se producen por causas naturales. Si hay cambios en la radiación del Sol, cambios en los gases de la atmósfera, cambios geológicos o cambios por ciertas particularidades o acciones astronómicas. Y algunas otras causas que hemos empezado a ver en los últimos 200 años, que son cambios antrópicos, particularmente desarrollados por cambios en la superficie terrestre, ya que nosotros como especie generamos diques, cambiamos cursos de agua, deforestamos, cambiamos bosque nativo por algún tipo de cultivo, o producimos algún tipo de cambios en los gases del atmósfera. Ahora bien, si la radiación solar medida desde que nosotros como especie, desde 1800, 1600, empezamos a tener ya registros, ¿no?, de variaciones de radiación, de temperatura, que es lo que nos permite hacer algún tipo de curva o proyección. Si nosotros vemos la temperatura, esta imagen está tomada de una página de la NASA, por eso está en inglés, pero digamos, aquí en amarillo está graficado lo que es la irradiación del Sol sobre la superficie de la Tierra. Y vemos que se mantiene prácticamente como si fuera una línea recta, o sea, no hay grandes cambios de la radiación solar. Tenemos que entender también que en otras charlas, en esta cátedra, hemos hablado relacionado con el Sol, pero lo recordamos rápidamente. El Sol básicamente es una bola que se producen enormes cantidades de reacciones termonucleares que liberan grandes temperaturas. La superficie del Sol tiene una temperatura de unos 6.000 grados, en el interior son 15 millones de grados. Y tiene como ciertos ciclos de mayor actividad y menor actividad. Esos ciclos son los ciclos solares que tienen un cambio cada 11 años. Y cambia la polaridad. O sea que cada 11 años tenemos un periodo de alta actividad solar y baja actividad solar. Nosotros con el Sol podemos medir manchas solares, llamaradas solares y otros elementos que empezamos a entender que influyen en el desarrollo de la vida. Como por ejemplo los vuelos transpolares, lo que son las tormentas geomagnéticas, etc. ¿Sí? Ahora, la temperatura, medida en función del tiempo, comparada con la radiación del Sol, vemos que hay como una pendiente de un promedio de crecimiento. No vemos que es una pendiente que baja, sino que es una temperatura. O sea, la temperatura empieza a aumentar mientras la radiación se mantiene estable. Es decir, hay poca incidencia de la radiación solar en los cambios de temperatura. ¿Sí? Yendo un poquito más sobre la temperatura de 1800, ¿sí?, vemos
que más o menos desde el año 1880, que están estos registros, había una temperatura de 2,1 grados. Este gráfico, lo que empieza, uno empieza a decir, bueno, si los cambios se producen en enormes periodos de tiempo, ¿qué significa cuando hay eventos que son extremos? Entonces, bueno, ver un fenómeno extremo, como la caída de piedra en un lugar extraño, ¿no? Como puede ser, no sé, Mendoza o la ciudad de Buenos Aires, o inundaciones. Entonces, esos efectos, si uno los empieza a medir en función del tiempo, empieza a determinar si ha habido elementos de cambio. Entonces, este mapamundi geopolítico muestra en color azul aquellos percentiles o elementos, digamos, una medición de temperatura en la cual tenemos eventos extremadamente fríos en azul y extremadamente calurosos en rojo. ¿Sí? Claramente, de enero a diciembre del 2020, el año pasado, año de pandemia, año de confinamiento, año de crisis, ha habido fuertes elementos y eventos, gracias, de, de récord de temperatura elevado. Si nosotros ya nos paramos un poquito más en lo que está Argentina, a ver si puedo mover el mouse, no me está dejando, ahí está, en Argentina, vemos que hay las olas de calor, ¿no? Extremas en todo lo que es el centro de Argentina. Ahora, existen, en el marco de esta cátedra, que es un planeta asombroso, hay forzantes naturales externos y mayoritariamente son astronómicos. En estos forzantes hay diversas teorías porque las mediciones en tiempo son extremadamente grandes y en tiempos astronómicos. Nosotros como sistema solar, el Sol y nosotros que giramos en un tercer lugar, giramos en torno de una galaxia donde hay miles de millones de estrellas similares al Sol. Y nosotros estamos situados a 26.000 años luz del centro. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Para llevarlo a una escala más entendible, la distancia en luz entre la Tierra y la Luna es 1 segundo luz y la distancia entre la Tierra y el Sol son 8 minutos luz. Entonces significa que 26.000 años estamos nosotros viajando a la velocidad de luz del centro de la Vía Láctea, donde hay mucha cantidad o aglomeración de estrellas. Entonces, en ese viaje galáctico, ¿sí? No sabemos qué sucede. ¿Okay? El sistema solar tarda 230 millones de años en dar la vuelta. Entonces, ¿puede haber forzantes externos? Sí, en este movimiento del propio sistema solar, ¿no? Acá hay algunos otros datos, a la velocidad que viajamos. Sí es interesante saber que por último se descubrió que viajamos como en una velocidad así, sinusoidal en el círculo de la Vía Láctea. Ahora ya, una cuestión un poco más terrenal, que la Tierra tiene el movimiento de rotación sobre su propio eje, que hace 24 horas, y de traslación, ¿sí? En una elipse, que lo hace en un año, ¿no? En 365 días. Pero también tiene otros movimientos que se llaman los movimientos de oblicuidad. Es si la Tierra está puesta en un ángulo de más o menos unos 23 grados, pero ese eje va cambiando. Entonces, si va cambiando, la cantidad de radiación que puede ingresar en el planeta puede modificarse. Ese cambio de eje entre los 23, 25 grados aproximadamente, lo desarrolla la Tierra en 41.000 años. ¿Okay? Puede ser un forzante externo de la actividad de cambio climático. Asimismo también está la precesión o la precesión de los equinoccios, es decir, gira, pero también hace como un movimiento de un trompo. No solamente mueve el eje en estos grados,
sino que hace este movimiento de trompo. Este movimiento de trompo también lo hace la Tierra, pero ya en un periodo de 26.000 años. Y el otro movimiento que hace la Tierra en su traslado alrededor del Sol es un cambio en la excentricidad de la órbita, que lo hace en un porcentaje pequeño que va desplazándose más lejos o más cerca. No tiene nada que ver con las estaciones climáticas, invierno, verano, otoño. Esto es el movimiento en el círculo, en el movimiento celeste. Pero esta pequeña, enorme distancia que recorre, pero a nivel de la órbita se ve como pequeña, lo hace cada 100.000 años. Esto le llevó a una teoría, un tal Milankovitch en 1920, que dice que si hay variaciones orbitales, puede haber variaciones en el clima, ¿no? Y es una de las teorías por la cual puede haber periodos de glaciaciones. Hubo en la historia de la formación de tierra, la era de hielo, el periodo glacial. Entonces, si nosotros vemos hoy, volvemos al mouse, de hoy, de años atrás, el movimiento de precesión tiene este movimiento ondular, la oblicuidad, la excentricidad, el forzamiento solar. Eso determina que cuando la excentricidad es alta, las glaciaciones son altas. Cuando la inclinación es baja, las glaciaciones son bajas. Ahora, ¿tenemos elementos para determinarlo nosotros en función de los años y los registros que tenemos? No, no tenemos. Pero bueno, es una teoría que es interesante porque puede existir. En estas teorías se basan aquellos que hoy descreen del cambio climático. Así como que es un proceso natural debido a estas modificaciones en el movimiento de la Tierra en el sistema solar. ¿Sí? Ahora también hay forzantes internos que pueden cambiar la naturaleza del clima. Por ejemplo, la orogenia, como dijimos antes, la formación de montañas, el levantamiento, la epirogenia, movimiento de placas. Hace millones de años atrás, los continentes estaban todos unidos en un único continente, se fueron separando, ese movimiento también hace el movimiento de placas, una sobre la otra, ¿sí? Eso le hace liberación de dióxido de carbono. Entonces puede haber movimiento. Ahora, ese movimiento de placas también se dan en miles y miles de años. Actividad volcánica. La actividad volcánica lo que desarrolla es polvo en suspensión, y ese polvo en suspensión, cada partícula hace que el rayo que ingresa, la fuerza, golpee, vuelve. O sea, es un elemento que influye en el clima. Y la circulación de los océanos. Eso es un sistema termoalino que se puede modificar, ¿no? Por modificaciones se puede modificar con la temperatura, se puede modificar con movimiento de placa, pero en sí funciona como si fuera un gran radiador, donde corrientes calientes van hacia los extremos de la Tierra, en los lugares fríos, y vuelven. Entonces, ese sistema mantiene la temperatura del océano en una temperatura estable, que es como si actuara como radiador. Y el otro forzante natural interno es el cambio en la masa de los gases de la atmósfera, ¿sí? Donde ahí sí ya nosotros, los humanos, ¿no? Tenemos alguna injerencia. Lo dije antes, ya lo vemos en función de porcentajes. La energía, probablemente el Sol, ¿no? La radiación solar, ingresa al planeta, es frenada una parte reflejada por la atmósfera, alguna otra es absorbida por la propia atmósfera y otro porcentaje queda atrapada en la superficie de la Tierra. Este efecto, que es el famoso efecto invernadero, es extremadamente asombroso, es increíble y es indispensable para la vida. Entonces, cuando la energía solar ingresa, este componente y mezcla de gases, vapor de agua, particulado, actúa como una capa de protección donde la temperatura se mantiene en función de enormes periodos de tiempo.
¿sí? Son los famosos llamados gases de efecto invernadero, ¿sí? Donde están, ¿me escucha bien? Muchas gracias. Bueno, eh, los gases de efecto invernadero, que son extremadamente importantes y es asombroso, porque estos gases son miles y miles de años en una composición estable, en algunos periodos inestable, pero que son indispensables para la vida. Ahora, ¿cuándo hay un cambio en los gases de efecto invernadero? Es cuando empezamos a ver que esa radiación que ingresa no puede salir por una ventana, se llaman ventanas radiativas. Esas ventanas impiden que esa temperatura salga, y es que la temperatura empieza a aumentar y el globo, la Tierra, empieza a tomar más temperatura. Esa es la diferencia entre el efecto invernadero y calentamiento global. En algunos casos, y se asocia la terminología de calentamiento global al cambio climático. El cambio climático es ese calentamiento global que es permanente y constante y se mantiene durante un periodo enorme de tiempo o largo de tiempo. Existen modelos, no viene el caso descubrirnos en este modelaje, pero sí es interesante porque ya se empieza a estimar qué energía ingresa y qué ingresa sale, dónde es absorbida por la atmósfera, qué tipo de emisión y demás. Pero sí sabemos que hay una ventana atmosférica, que es cuando esa radiación, nosotros en la luz que viene del Sol viene en un montón de frecuencias, ¿no? Nosotros vemos una frecuencia donde podemos observar los distintos colores. Más allá de eso está la radiación infrarroja, la radiación de rayos X, gamma, ultravioleta, etcétera, que nosotros no lo podemos ver. Pero bueno, esa radiación, por si alguna vez lo ven o lo leen, dentro de los 10 micrones, es una ventana en la cual esa mezcla de gases permite que esa energía se disipe y es como una válvula de descompresión de la temperatura. ¿Sí? Entonces ya entrando en los gases de efecto invernadero, los famosos HEI, que se escucha mucho, es nada más ni nada menos que aquellos gases definidos como naturales o antropogénicos, es decir, emitidos por nosotros, ¿no? los sapiens, que absorben y emiten radiaciones de determinadas longitudes de onda, ¿sí? Y en la radiación infrarroja sale de la superficie de la Tierra. Entonces estos gases los podemos empezar a determinar en lo que se denomina una vez en la atmósfera de largo plazo, tan mucho tiempo, ¿sí? De mediano plazo o de corto plazo. En el largo plazo, los principales es el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano. El ozono, que tiene una doble actividad de frenar y dejar pasar eh, el, la radiación. Y en un plazo medio, llamémosle que son vapores de agua y aerosoles, que tienen una actividad eh, que no están grandes periodos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, en otra filmina está, puede estar el dióxido que llega a la atmósfera puede estar unos 120 años en la atmósfera hasta que es absorbido por algún mecanismo de absorción de carbono, o tanto por el agua o por precipitación, etc. Y al final están los gases de efecto invernadero creados íntegramente por el ser humano, que son los halocarbonos, hexafluorocarbonos, etc. Son todos nombres químicos ¿eh? que se utilizaban como aerosoles y que una vez descubierto que esto tenía un efecto realmente nocivo en la capa de ozono, con el famoso agujero de capa de ozono, fueron prohibidos y a nivel mundial se dejaron de usar y bueno, la capa de ozono se empezó a cerrar. Esos es otro gas de efecto invernadero, ya eso sí de carácter netamente antropogénico. El vapor de agua, que depende exclusivamente, la cantidad de agua en el planeta es mucha, pero depende fuertemente del aumento de temperatura. Entonces nosotros tenemos el efecto
es el gas de efecto invernadero más abundante, ¿sí? Pero actúa en la retroalimentación del clima. Condensa, precipita, cae, y en este ciclo tiene actividad dispar, pero sí influye en el efecto invernadero. Nosotros, las nubes que están altas, inciden en la radiación de onda corta, y las nubes bajas, en una mayor cantidad, atrapan esa radiación en la Tierra. Entonces, el vapor de agua no es un gas, es vapor, digamos agua, lo que nosotros utilizamos para vivir, pero en grandes cantidades o influyen en la determinación como gas de efecto invernadero. Ahora bien, nosotros, ¿cómo medimos el efecto invernadero? Lo hacemos a través de una pequeña fórmula que se llama forzamiento radiativo. Este forzamiento radiativo, ¿sí?, medido en watt por metro cuadrado, no es nada más ni nada menos que la radiación solar que entra menos la radiación infrarroja saliente, ¿sí? En los gases que mencioné anteriormente, tenemos aquellos que son negativos o son positivos. El dióxido de carbono es positivo, el metano, los halocarbonos, el ozono tiene una doble actividad. Los aerosoles son aquellos particulados provenientes de hollín, polvo en suspensión, rocío, eh, arena en suspensión. Estos aerosoles tienen un efecto negativo. Como dijimos antes, la radiación golpea contra la partícula y vuelve hacia el espacio. En definitiva, ¿sí?, los gases como el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, el carbono, tienen un forzamiento antropogénico, que está acá al final, ¿sí?, alto. Entonces, el hombre, nosotros, especies, tenemos una alta incidencia en el aumento de los gases de efecto invernadero y por lo tanto en el aumento de temperatura. ¿Sí? A principios del año pasado y el año anterior, esta misma charla fue brindada acá en la ULA, y yo no toqué el valor original, pero digamos, en enero del 2020, partes por millón son que cada 1.000.000 de moléculas hay 413. Parece un número pequeño, pero es muy alto. Había 413 partes por millón, y en marzo de 2021, este dato que estamos antes de ayer, estamos hablando a nivel planetario, son 416 partes por millón, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en esta gráfica, desde el año 800, que el dióxido de carbono ha tenido una variabilidad, pero siempre en una cuestión de como una línea, como una meseta. A partir de la revolución industrial, particularmente con la industrialización, la quema de combustibles fósiles, vemos de 1950 hasta el presente un disparo en el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, los forzantes externos, naturales, ¿no?, o los astronómicos, ¿tienen algo que ver? Yo no lo sé, pero sí, esta medición de dióxido de carbono, este cambio en la composición de gases de la atmósfera, sí es elevada, y lo particular es que no solo es elevada, sino que se mantiene en crecimiento, ¿no? El dióxido viene a través de procesos naturales, a través de la respiración, erupciones volcánicas, y producidas a través de la actividad humana, a través de la deforestación, la tala y la quema. Nosotros, cuando se queman incendios, la celulosa de los árboles, de las plantas, pasa a la atmósfera como dióxido de carbono, pasa monóxido de carbono si la quema o la combustión es incompleta, ¿no? Y a su vez, lo que en miles de millones de años los combustibles fósiles están bajo tierra, nosotros lo extraemos para la producción de energía, con carbón, petróleo, gas natural. ¿Sí? Esta es la pendiente que yo les mencionaba, que ya no desde la época de la revolución industrial, sino ya 2007, 2019, donde ya empiezan las mediciones más certeras, ya hay satélites que están midiendo
y otros elementos, ya la humanidad empieza a ver esto como un problema, vemos que la pendiente es, es ascendente, ¿no? El NOAA hace mediciones de los otros gases de efecto invernadero y la curva es la misma, tanto para óxido nitrosos como para metano, no así para los productos, estos halogenosos, fluorocarbonados, producidos netamente por el hombre, en lo cual hay como una prohibición de utilización. Entonces se ve un fuerte crecimiento, ¿sí? Y después como un amesetamiento en el uso. ¿Sí? Rápidamente, hay una serie de fórmulas químicas y de procedimientos, pero en la estratosfera superior, el ozono es un escudo de UV. Es cuando nosotros tomamos sol, tenemos que usar hoy el protector, y decimos, el tema el sol, bueno, es el UV proveniente del sol, ¿no? Que la etapa en la estratosfera, digamos, no la primera, la segunda etapa de la atmósfera, actúa como un escudo. Entonces, tiene un forzamiento negativo, o sea, llega y sale o es atrapado ahí. Y en la troposfera, a raíz de componentes orgánicos volátiles, óxido nitrógeno, más la luz solar, ese ozono empieza a reaccionar y empieza con un forzamiento radiativo, ¿no? Entonces, el ozono tanto nos cuida como una capa protectora, pero a su vez, con productos o acciones, reacciones químicas en la atmósfera, puede tener un forzamiento negativo. Ahí no hay ahí yo perdón, cuando pongo agujero en la capa de ozono, bueno, eso es un elemento positivo, nosotros como humanos o especies, cuando descubrimos el agujero, empezar a tomar medidas mundiales para la reducción de utilización de estos componentes. Porque si empezamos o vamos siguiendo un poco la charla, hay como un elemento medio negativo, ¿no? Es decir, las curvas son todas ascendentes, esto puede haber algo que sea eh, irreversible y demás, pero bueno, no deja una luz de esperanza, ¿no? Que el agujero de ozono que se está cerrando, podamos lograr lo mismo, ¿no? Lo dije más o menos, los tiempos, ¿no? Porque también está el concepto, bueno, si nosotros a partir de hoy ya no consumimos más combustibles fósiles, no talamos, no hacemos estas cosas, bueno, pero quedan en la naturaleza, en estos miles de años, en la composición de estos gases, pero quedan residuales, el dióxido que está 150 años, el metano 15 años, todos los óxidos, nitrosos, 120 años, los artificiales, algunos de entre 40 y 1000 años, el agua, que es fluctuante en función de la temperatura. Entonces, digamos, toda acción que nosotros podamos lograr hoy en función de las variables de permanencia en la atmósfera, y empieza a notarse como medio tarde, ¿no? A destiempo. ¿Sí? Ahora, esta actividad antrópica, en la quema de combustibles, el 48% va al sector energético. Es decir, la energía, la luz que me está iluminando ahora, internet, los aviones, etcétera, etcétera, todo son variables que hacen a la vida cotidiana y al desarrollo del planeta y nosotros como especie, ¿no? 24% de emisiones de clorocarbonados, el 13% de deforestación, un 9% del sector agropecuario, ¿no? En la mayoría bovina, los animales, el comer pastizales, rumen, y bueno, generan metano, ¿no? como un elemento secundario de la digestión, y el 6% restante residuos orgánicos, procesos industriales, etc. ¿Qué pasa cuando son extremos los gases de efecto invernadero? ¿No? Y ya que estamos dentro de la cátedra del planeta asombroso, traemos a Marte, que es un planeta donde tiene un efecto invernadero mínimo, ¿no? Tiene una gravitacional, tiene una atmósfera muy delgada, ¿no? Tiene poco metano, tiene poca agua,
casi todo es dióxido, que es lo que se ve en los cascos polares. El dióxido de carbono es ese hielo seco, ¿no? Que lo utilizamos nosotros para refrigerar, que pasa de ser un hielo a pasa a estado de vapor, bueno, ese es dióxido de carbono, ¿no? Y tiene una temperatura promedio de menos 55 grados. Eso significa que si no existiera efecto invernadero, nosotros, a la vida tal cual la conocemos, con el agua líquida, no existiría. Ahora, el otro extremo, ¿no? Es ver Venus, que es el segundo planeta, ¿no? Del sistema solar, en la cual toda la atmósfera es dióxido de carbono. Hay 154.000 veces más dióxido de carbono que en la Tierra, y donde el efecto invernadero es extremo, ¿no? Y la temperatura promedio son de 464 grados centígrados. ¿Sí? Algunos signos vitales del planeta, pues bueno, nosotros vemos que los gases han ido en aumento en función del tiempo, ¿sí? Bueno, ¿qué signos vitales empezamos a ver? Todos estos datos están tomados de la página de la NASA, hay diversas páginas, yo tomé estos, ¿no? Pero los mínimos en los hielos del Ártico hay una tasa de cambio por década, se van perdiendo un 12,85%. ¿Sí? Y también el gráfico muestra que la tendencia es hacia abajo, es decir, cada vez hay mayor, la tasa de cambio es negativa, o sea, cada vez hay más, los mínimos de hielo ártico son menores. En la Antártida, ¿sí?, la tasa de cambio es de 151.000 millones de toneladas métricas por año. Desde el 2004, este gráfico los copié ayer de la última publicación de esta página, ¿no? También pendiente negativa, es decir, las capas de hielo las estamos perdiendo en la Antártida a una tasa de 151.000 millones de toneladas métricas. Ahora, 1.000 millones de toneladas son 10.000 portaaviones cargados con hielo, ¿no? Porque nosotros por ahí hablamos de números y tamaños y hay que interpretarlo. O sea, por año son un portaavión y medio que estamos perdiendo de hielo en donde se derrite el hielo. Eso influye en el porcentaje del albedo. Recuerden que es cuando choca con el hielo y lo refleja. Entonces, menos hielo, mayor efecto de cambio climático. Y lo mismo en Groenlandia, solamente que al ser en terreno, el efecto es mayor, ¿no? El nivel del mar, otro de los indicadores, ¿no? En los últimos 30 años, 100 centímetros aumentó el nivel del mar, ¿sí? Y la tasa que se viene determinando desde 1993 hasta la fecha es que el mar, la superficie, aumenta unos 3 milímetros por año. Parece muy, muy poquito, pero es bastante, ¿no? Eso es debido a la fusión de las capas de hielo que mencionamos en la slide anterior, ¿no? Más la expansión del agua del mar por la propia temperatura, hace que el nivel del mar aumente. Esos son los indicadores. Ahora, sobre nuestro planeta, ¿qué empezamos a ver? ¿No? Tomado también de la página de la NASA. Si los océanos son los grandes tomadores de dióxido de carbono, que por una serie de reacciones químicas empiezan a precipitar ese dióxido como forma de sal en las capas del fondo marino, ¿no? Eso aumenta la acidez, y aumentar la acidez hace que la vida, como la empezamos a encontrar o a conocer, como los arrecifes de coral y demás, empiezan a disminuir. Si disminuyen los arrecifes polares, disminuye el plancton, disminuye la vida, disminuye la cantidad de oxígeno y empieza a influir en el desarrollo de otras especies que son aptas para la pesca, y la pesca es una actividad importante para la alimentación humana, ¿no? Y para el ecosistema, ¿no? Hay algunos datos, ¿no? El dióxido absorbido
En la capa superior son 2.000 millones de toneladas por año, ¿sí? Y aumenta. Si aumenta la acidez, aumenta las olas de calor, ya empezamos a tener registros de ola de calor en los 100 primeros metros del mar y la pérdida de oxígeno. 2% menos de oxígeno en la última década a nivel planetario en los océanos. Huracanes y tormentas. Mayor temperatura, mayor humedad, ¿no? mayor intensidad, mayores vientos. En el 2019, 72 ciclones tropicales, en el hemisferio sur, 27 ciclones. Ciclones que empiezan a ser, o tormentas tropicales, cada vez más agresivas y más fuertes. Cambios en los patrones de precipitación. A nivel mundial, el 2% de las lluvias son más intensas, ¿no? Desde hace 100 años, bajo la misma lógica. Aumenta la temperatura, el aire se calienta, se retiene más vapor de agua, mayor atmósfera, mayor vapor de agua en la atmósfera, mayor efecto invernadero. En otros lugares empiezan a aparecer algún otro, el efecto contrario. En los próximos 100 años, según la NASA, Norte y Centroamérica, ellos están haciendo foco un poco en América del Norte, va a haber mayores sequías, o sea, lugares con mayor cantidad de precipitaciones y lugares con mayor sequía. Sequías más severas. Ahora, en Argentina, este dato lo tomé de la página del Servicio Meteorológico Nacional, en la cual ya a nosotros, como Argentina, una cosa es verlo a nivel planetario, pero nosotros, ¿no? Ya Argentina o la zona sur, ¿no? de América, en el noreste, ¿sí? Que está graficado acá en rojo, empezamos a ver que ya hay un aumento de temperaturas, escasez de agua, mayor sequía, ¿no? Empieza a afectar los ecosistemas y las comunidades. En la región de Cuyo, mayores sequías, olas de calor extremas, empiezan a afectar los sistemas productivos. Creo que antes de ayer hubo una enorme pedrea, ¿no? En la zona de Cuyo, empiezan a accionar ya en viñedos, en cultivos. Y a su vez, en esta zona, pintada amarilla, como nosotros vemos, el agua es determinante del agua de deshielo. Entonces, si empieza a haber menos hielo terrestre, empieza a afectar, ¿no? la disponibilidad de agua. En el litoral, empieza a afectar los humedales y produce inundaciones o periodos de sequía. En el centro, nosotros estamos en Córdoba, aumento de precipitaciones, sequías prolongadas, ¿sí? Y olas de calor extremo. De hecho, yo lo hablo habitualmente, yo cuando era chico iba al colegio, yo hice mi colegio aquí en Córdoba, yo me acuerdo para los actos, hacían un frío extremo en julio, extremo, y hoy, julio, junio, de hecho, estamos hablando, estamos en otoño y la temperatura es baja. Entonces, empiezan a aparecer ya, ¿no? Estas variaciones, no en el corto plazo, sino en el largo plazo, de cambio en la temperatura y particularmente en olas de calor. Y en la zona sur, la zona patagónica, se prevé que haya mayor aridez y desertificación. Incendios forestales, las fotos que puse fueron el año pasado, creo, o el anterior, en Australia, que fue alto impacto, pero en el hemisferio norte o en nuestra propia Patagonia, ¿no? El incendio de Bolsónima, como el resultado de altas temperaturas, no vamos a entrar en las que están producidas por el hombre, ¿no? Para la quema de bosques o de selva, para la producción de cultivos, pero a mayor temperatura y olas de calor, mayor sequía, y eso combustiona. Entonces empieza a liberar aerosoles, ¿no? Que es el carbón negro del hollín. Y ese hollín se ha demostrado también que ese particulado negro llega a las nieves eternas, y esas nieves eternas, con un componente oscuro, hace que se derrita más rápido, ¿no? Y a su vez, como dije anteriormente, empieza a actuar ya a nivel de albedo, ya que toca la partícula y refleja. A nivel de agricultura, ¿no?
el trigo a unos 30 grados por más de 8 horas puede revertir la posibilidad de florecer. O sea, podemos empezar a encontrar ya problemas para la generación de cultivos. El arroz a temperaturas mayores a 35 grados, poco tiempo, afecta la etapa de floración. El polen empieza a perder movilidad a mayores temperaturas más de 36 grados, y así, ¿no? Si modifica la agricultura, modifica nuestro alimento, empiezan a modificarse ciertas cuestiones, ¿no? Esta foto es tremenda, del oso polar con sangre. En realidad es porque el oso polar, al perder su hábitat, como dice acá, de los procesos ecológicos diferentes, 77 ya están comprometidos. Bueno, el oso polar ha empezado a ver, ya el año pasado, después yo estuve buscando el paper, pero empieza a haber acciones de canibalismo, no tener dónde alimentarse, empiezan a comerse unos otros, ¿no? Pero este cambio en la temperatura influye en la genética de las especies. Algunas especies, en función de la temperatura o la cantidad de luz ultravioleta, determina el sexo de la especie que van a ser, la distribución general, la morfología y demás. Porque es importante aclarar que no es lo mismo ese cambio abrupto en un corto periodo de tiempo que en un largo periodo de tiempo que empiece a cambiar las condiciones de temperatura. Enfermedades. No vamos a entrar mucho en el tema de enfermedades, más en una etapa de pandemia. Bueno, la pérdida de ecosistemas, donde el hombre empieza ya a interaccionar con algunos animales en los cuales antes no había interrelación, ¿no? Este gráfico muestra 2020 la de Egipto, ¿no? Lo que transmite el Zika, el chikungunya y no me acuerdo otro nombre, pero enfermedades, ¿no? Enfermedades metaxénicas, que son a través de animales como vectores, ¿sí? Empiezan hacia, hay mayor temperatura, estos animales empiezan a reproducirse, a propagarse con mayor intensidad y demás. Empiezan a aparecer brotes de enfermedades un poco erradicadas, ¿no? En 2016 en Siberia un virus se liberó, ¿no? De una nieve permanente, había un venado que estaba enfermo con anthrax, ¿no? Y hubo una pequeña mini pandemia relacionada con anthrax en Rusia, y hay hielos de 15.000 años de antigüedad, con 50 metros, que ya empiezan a derretirse. ¿Okay? En este cambio de propagación, ¿no? En las curvas o núcleos de alta presión, ya se empiezan a desplazar hacia el sur. Entonces empezamos a encontrar mosquitos en la zona del Bolsón, por ejemplo. Antes era algo muy raro encontrar mosquitos en una zona tan austral. Bueno, empiezan a haber ya cambios en estas curvas, los núcleos de alta presión, baja presión, movimiento de viento, etc. Algunos eventos extremos, ¿no? Durante 2004 y 2006, particularmente en Buenos Aires, ¿no? La inundación en Santa Fe, los huracanes, Katrina, Venezuela, etc. Algunas respuestas institucionales. Bueno, hay un cambio en la temperatura, eso es innegable, o sea, hay elementos que lo determinan, ¿no? Entonces, hay un consenso científico, el IPCC, ¿no? Hay un 97% de los científicos, son 1.800 científicos, que están de acuerdo que estas tendencias de calentamiento climático en el siglo pasado y que se mantienen hasta la actualidad, son debidas a las actividades humanas y en mayoría por las actividades energéticas, como lo vimos anteriormente, en un 30%. ¿Sí? Nosotros en Argentina, como un país en desarrollo, emitimos más o menos un 0,6 del total de las emisiones mundiales, ¿no? Y nos comprometimos a cumplir el protocolo. No vamos a entrar en detalle, esto da alguna otra charla, que podemos organizarla, ¿no? La acción política del hombre, institucional, ¿no? Pero sí Argentina se compromete a la reducción de emisiones o al menos al no incremento. Este panel, en su último informe, dice, bueno, si la temperatura va o aumenta
1.5 grados hasta los 2 grados, ¿qué vamos a encontrar, no? Entonces, encontramos que 1.700 millones de personas experimentan fuertes olas de calor, los mares suben, cientos de millones de personas más estarán expuestas a riesgos relacionados con clima y la pobreza, los arrecifes de corales, ¿no? Se podrán disminuir hasta un 99%, y las capturas mundiales de pesca podrían disminuir 1.5 millones de toneladas. Suena tremendo, suena catastrófico, pero bueno, hoy no hemos llegado a eso, pero la pendiente va hacia esos números. Ahora, ¿qué hacemos? Porque el motor que mueve el mundo hoy es la economía, ¿no? Nosotros todos venimos sufriendo el año pasado, el inicio de la pandemia, en el cual los índices económicos son alarmantes, el desempleo, o sea, cuando la economía se paraliza, ¿no? El mundo entra en crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? En un mundo en el cual hoy somos 7.800 millones de personas, ¿no? Y ese gráfico muestra desde hace 10.000 años hasta el año 2000 el crecimiento exponencial de nosotros los humanos, ¿no? Con niveles de consumo elevados, ¿no? Consumimos energía, consumimos productos, consumimos plástico, consumimos residuos, combustibles fósiles, consumimos alimentos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, hay un cambio, ¿sí? Intuimos que hay un cambio, indagamos, vemos que los ratios, ¿no? de los gases de efecto invernadero son hacia arriba. Pero bueno, ¿qué hacemos, no? Cuando el desarrollo humano tiene que ser un desarrollo humano con derechos humanos, ¿no? Hoy el mundo, estos datos yo no encontré post-pandemia, son pre-pandemia, pero en el mundo hay 4.600 millones de habitantes en países en desarrollo, 850 millones son analfabetos, 1.000 millones de personas viven sin agua potable, 2.400 millones sin servicios sanitarios, 325 millones de niños no asisten a clases, 11 millones de niños mueren al año, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y 30.000, ese dato que impactó, 30.000 niños menores de un año mueren por día por causas que podrían evitarse. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Esta es la pregunta a resolver. Yo no tengo la respuesta, ¿no? Esta es una charla sobre cambio climático, pero me parece interesante que es más allá de hablar sobre el cambio climático, más allá de la Tierra, bueno, ¿qué hacemos con estos números, ¿no? Cuando todos en el planeta queremos tener una vida extensa y sana, queremos tener educación y conocimiento, o nos gustaría tener educación y conocimiento, tener acceso para recursos para una vida digna, ¿no? Queremos participar en sociedad, en comunidad, y un desarrollo con equidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el IPCC dice, bueno, el cambio climático, ¿no? El aumento de temperatura, el nivel del mar, la alteración de las precipitaciones, bueno, hay una adaptación, ¿no? Hay impacto en los sistemas humanos y naturales, vías socioeconómicos en desarrollo, la tecnología, población, gobierno, hay una flecha de vuelta, en la adaptación hay una flecha que va hacia el impacto humano, pero sí necesitamos una mitigación, la emisión y concentración de gases de efecto invernadero solar tienen que disminuir. De alguna forma tenemos que lograr como especie que disminuyan. Porque algo que es interesante, porque yo leo y escucho, bueno, salvemos el planeta. El planeta va a continuar, ¿no? Lo que va a continuar es la vida, o nosotros como humanos, tal cual la veníamos viviendo o la estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos para mitigarlo? Los escenarios es un futuro incierto. Va a depender de la dependencia del crecimiento económico, va a depender del desarrollo de nuevas tecnologías y cómo, como especie, invirtamos
y trabajemos en el desarrollo de nuevas tecnologías no contaminantes, ¿no? Un desarrollo de una sociedad con mayor equidad y el crecimiento demográfico. Si se mantiene la tendencia en los modelos que yo he podido observar y demás, el dióxido, ¿no? En algunos años se va a multiplicar por 3, el metano por 5 y el óxido nitroso por 2. Eso significa que vamos a estar a valores similares de hace 50 millones de años, ¿no? Esta frase la escuché que dice no hay planeta B. Es el único planeta que conocemos, ¿no? Y que conocemos donde hay vida inteligente, en el mundo, en el planeta observable. Entonces, bueno, esta gráfica o este chiste, que es la evolución en miles de años, ¿no? Desde Homo sapiens hasta la era antropocena, ¿no? Con el desarrollo de desperdicios, basura, consumo. Yo, para ir terminando, hay un libro que yo me gusta mucho, de Vicente Barrio, que se llama El cambio climático, cuántas catástrofes antes de actuar. ¿Sí? Y me voy a permitir leerles un parrafito cortito, del final del libro, como para no terminar de una manera negativa, porque si el agujero de ozono lo pudimos modificar nosotros, o sea, modificar los componentes que accionaban el agujero de ozono, bueno, podemos hacer algo relacionado con el aumento de los gases de efecto invernadero. Dice en su libro, la solución de fondo. Como en el caso de los otros recursos, las soluciones tecnológicas permitirán ganar quizá algunas décadas y solo posponer la crisis del clima. El problema de fondo no quedará resuelto hasta que se enfrenten sus falsas bultos, el crecimiento demográfico y el aumento del consumo superfluo. Estos aspectos de la conducta de la sociedad global son consecuencia de una ciega dinámica económica y de valores culturales profundamente arraigados, cuya necesaria modificación quizás solo sea posible al cabo de varias generaciones. Si se diese el milagro tecnológico que permitiera ganar varias décadas de gracia, tal vez tengamos el tiempo necesario para lograrlo. Mientras tanto, el crecimiento de la presión pública podría lograr la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero en el corto plazo e impulsar el desarrollo de las tecnologías que permiten eliminar el grueso de las mismas en menos de 50 años. Cualquier otro escenario de emisiones tendría gravísimas consecuencias para la vida del planeta y para la propia humanidad. En definitiva, mi invitación es que tenemos que ser buenos ancestros para futuras generaciones. Bueno, muchísimas gracias. Entiendo que debe haber alguna pregunta, consulta y demás, así que las vamos a responder después porque creo que nos hemos extendido en la charla, así que en breve ingreso acá en la página de la ULA a responderlo e interactuar. Bueno, un cordial saludo, feliz Día de la Tierra y cuídense. Chao.